recuerdo al general cuando no era general, no me acuerdo qué grado tendría usted cuando estaba en el Congreso de la República, coronel Salamanca, él más joven, yo un poquito también, siendo parlamentario, en mis debates nos encontrábamos por ahí en los corredores, él en sus funciones de cuidar del Congreso, cuidar, digamos, una institución con sus más y sus menos, pero que ya tiene más de un siglo de existencia en Colombia haciendo leyes, algunas que se han convertido en ejes de la nacionalidad colombiana, otras que han desaparecido en el tiempo, como toda obra humana, política en este caso. Allí nos encontrábamos, yo en mi ejercicio, un poco arriesgando la vida y usted cuidándome. Y fíjese cómo es la paradoja del tiempo. No nos imaginábamos en aquel entonces que yo lo iba a nombrar director de la policía y lo iba a condecorar y usted iba a sentir en ese parlamentario ahora al presidente de la República. Así es la historia, así cambiará hacia adelante también. Pero nos va mostrando que al final quizás el tesón, un poco la terquedad, que a veces se nos critica, el mantenerse firmes a pesar de las circunstancias, unos días son buenos, otros no, va forjando finalmente el destino, la vida, va construyendo la existencia. Usted ahora es un general con los máximos honores y director de la policía y tiene una enorme responsabilidad por delante. Ahora hay unas marchas contra el gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas, que no pase nada con ningún manifestante. Esa es la expresión del talante democrático, el que aquí se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo gobierno y no pase nada, no pase nada. Creo que esa es la esencia misma de la democracia. Ojalá siempre sea así hacia adelante. Hubo problemas en el pasado en donde no fue así. La democracia es, al final, no hemos encontrado otra manera de encontrarnos los seres humanos en donde se puede construir una palabra que se llama libertad, donde se puede construir con más certeza una palabra que se llama humanidad. Democracia, libertad y humanidad van marcando los destinos de la especie y nuestra propia historia, con sus altibajos, sus retrocesos, pero siempre ha sido el objetivo de esta república. Una república que ojalá tenga la posibilidad de entregarle a un viejo y a una vieja de los millones que hay en Colombia, aislados, entristecidos, aunque sea un plato de sopa caliente, aunque sea una cama blanda donde dormir y no una acera gris. Veía en una estadística del DANE que en los 3 últimos años, hasta el 2022, ha crecido como porcentaje del total de la población anciana, vieja o adulta mayor, como quieran llamarlo, la cantidad de viejos y de viejas que mueren de hambre en Colombia. Del 18 al 23 y pico por cada 100.000 habitantes, como los estadísticos marcan estos indicadores, sin que hubiera un solo comentario, o por lo menos no lo leí, no lo vi, que cada vez más, en un porcentaje mayor del total de nuestros ancianos y ancianas, mueran de hambre en Colombia. No es una realidad dramática, no debería ponernos a discutir. No fracasa una nación
cuando no solo sus niños en un porcentaje alto, sino sus viejos mueren de hambre? ¿No se refleja allí los enormes defectos que la desigualdad y la exclusión genera sobre el ser humano? ¿Acaso no son como nuestros padres, como nuestras madres? Cuando una anciana muere de hambre, ¿qué le está sucediendo a la sociedad colombiana? Creo que eso deberíamos reflexionarlo. Creo que la sociedad colombiana sería muchísimo más pacífica. No tendríamos esas otras estadísticas de la sangre que todos los días nos circundan, los hechos de la sangre. Si por lo menos los ancianos, las ancianas tuvieran un plato de sopa, no murieran de hambre en Colombia. ¿Por qué tendrían que morir de hambre en un país con tanta tierra fértil, con tanta agua, con tanta capacidad para producir alimentos? Si no es por una ignominia, si no es por una enorme injusticia social. ¿Y qué decir de tantos problemas sociales que hoy nos aquejan, nos acongojan, que tienen que ver con una sociedad que tiene que encontrarse a sí misma? ¿Cómo así que entonces la mayoría de trabajadoras y trabajadores de Colombia tienen que vivir en la inestabilidad laboral? Con contratos de 2 y 3 meses, sin vacaciones, esclavizados al punto que configuran una de las estadísticas más odiosas de la OCDE, el tener la jornada más larga de todos los países de la OCDE para poder sobrevivir. Trabajar y trabajar y trabajar y no descansar, no abrazarse con el hijo y con la hija, separarse de la familia misma para poder llevar el alimento a la casa, la leche, el sacrificio, el hombre, la mujer, y no tener ni siquiera la posibilidad de una estabilidad laboral. No nos interesa como sociedad ser como la mayoría de los países del mundo donde la estabilidad laboral está vigente aún en el día de hoy y se perpetúan porque se disminuyen las jornadas laborales en los países más productivos de la tierra. ¿Y por qué tenerle tanto odio a que un médico o una médica vaya a visitar una familia negra en el Chocó o indígena en el Cauca, o pueda llevar el vaso de agua potable en La Guajira, o pueda llegar a la familia campesina y rural que nunca ha visitado un médico? Porque estos elementos que son tan simples, tan sencillos, decía un presidente latinoamericano, el simple hecho de llevar un plato de sopa caliente al hogar de una familia pueda suscitar tanto odio, tanta discusión, tanta ignominia, tanta desidia, tanta indolencia. Yo sí creo que la sociedad colombiana tiene que ser cuidada. Me decía la directora de la escuela, creo ahora, que en la cohorte que ahora entra al estudio aquí en la escuela, la mayoría son mujeres. Veníamos verificando cómo aumenta en porcentaje el número de mujeres en la fuerza policial, el menor grado en la militar, pero hoy el dato es que incluso la última cohorte tiene mayoría femenina. Es decir, que la policía de Colombia cada vez más, por ese simple hecho, tendrá la marca de ser una fuerza cuidadora de la vida, porque esa es la marca esencialmente femenina y la gran riqueza que nos entrega a este tipo de instituciones que indudablemente irán variando en el tiempo en la medida en que sean más y más femeninas. Algún día tendremos directora femenina general, con seguridad y certeza. Una policía cuidadora de la vida en Colombia. Ese es el reto que ahora se nos propone con su grado nuevo, señor general Salamanca, director de la policía.
transformar a la Policía de Colombia en la potencia mundial de la vida, en la institución por excelencia que cuide la existencia humana en nuestro territorio. El papel de la mujer, por tanto, aquí se vuelve fundamental. Un papel que tiene que ver quizás con una corrección que hay que hacer en la institución, que pasa por alejarnos profundamente, sustancialmente de la corrupción. Lo he mencionado en anteriores actividades y vuelvo a repetirlo. Si algo puede producir el deterioro de la sociedad colombiana, la destrucción de sus instituciones, la degradación integral de nuestro pueblo, es que la Policía Nacional termine vinculada a procesos de cooptación por parte precisamente de quienes debe combatir las organizaciones internacionales y nacionales del crimen. Dice la Biblia, si la sal se corrompe, pues aquí tendríamos que colocar esa frase. Si la Policía Nacional se corrompe, no hay salvación posible para la sociedad. Por tanto, lograr que la institución policial de Colombia se aísle cada vez más y de manera sustancial de cualquier contacto, connivencia con el crimen es fundamental. Y esa es su primera y gran responsabilidad, General Salamanca, tal como se lo he expresado en privado y en público. Múltiples hechos en el pasado, investigados por la prensa, por el Parlamento, por la policía misma, por las fiscalías del pasado, han mostrado esa gran gangrena que tenemos en el Estado de Colombia, como un cáncer purulento que es cuando el Estado se lo va tomando el crimen, cuando la organización mafiosa va sobornando al senador, al congresista, al funcionario público, al uniformado, al juez, al magistrado. Tantos casos con nombre propio se podrían recopilar alrededor de estas frases, pero eso es precisamente lo que nos está llevando a una violencia que no cede, a una incapacidad de la sociedad colombiana para construir la paz. Como si fuésemos agua y aceite, a veces la paz se nos escapa, pero tiene que ver muchas veces con quienes dirigimos la sociedad colombiana. Es que si la corrupción entra allí, la corrupción se extiende por todo el cuerpo social. Y por tanto es indispensable que la policía en sus cuerpos de inteligencia, en sus diferentes funciones, pueda aislarse y tenemos que protegerla, y ese es uno de los cuidados de cualquier proceso de corrupción, es decir, de cualquier proceso de cooptación que el crimen al que tenemos que combatir le provoque al tomarse nuestra propia institución. Cuando puse al general Salamanca, lo primero que pensé, al ser el nuevo director de la Policía Nacional, es que allí se podría generar una fuerte y profunda lucha contra la corrupción. Proceda, general. Caiga quien caiga. Le dije al director del FBI de los Estados Unidos, cuando me conoció por allá en alguna reunión internacional, le regalé un sombrero volteado, así como los de la banda de Chocho aquí presentes. Caiga que caiga. Nosotros tenemos que remover ese cáncer. Fuera la corrupción del Estado de Colombia. Fuera la corrupción, vístase o no se vista de uniforme, o de toga, o de congresista, o de funcionario del gobierno, cualquiera. Usted tiene toda la autorización de mi parte como presidente de la República, como su comandante, de acuerdo a la Constitución, para hacer todas las investigaciones que sean del caso.
para que llegue a las consecuencias que sean del caso. Seguramente no nos gustarán ciertos desarrollos, pero tiene que ser así. Las próximas generaciones, la cohorte que entra a estudiar en esta escuela sus primeros cursos, la base policial que se arriesga en las calles, en las trochas, en los barrios oscuros, arriesgando, y saben ellos que es su propia vida, ni más ni menos, deben tener la certeza de que desde su más alto mando, desde el presidente de la República, no se permite la corrupción. Se nos indica, y habrá presiones, usted sabe las que hemos tenido. Desde el último acto que estuve ante la fuerza pública a la fecha, ha muerto un coronel que estaba en mis oficinas en el Palacio Presidencial o cerca de allí. Lo conocí una sola vez, lo vi, coronel Dávila, y hoy está muerto. El fiscal general de la Nación prometió, no lo ha hecho aún, dar el reporte científico en sus funciones constitucionales sobre la muerte del coronel. Espero sea mañana, él determinará cuándo. Y una vez se le entregue a la sociedad colombiana las causas de la muerte del coronel Dávila, que yo siento porque es como si me hubieran prestado un ser humano que no pude cuidar yo mismo porque subestimé la presión. Yo porque estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen, y no es así. No son iguales, ningún ser humano es igual. Entonces nos expresaremos sobre qué fue lo que mató al coronel Dávila. Y en general tenemos que cuidar a toda la fuerza. Este destacamento de mujeres nos va a ayudar muchísimo en ese esfuerzo, porque saben más que nosotros cuidar la vida. El hombre es dejado, el hombre piensa que la vida es sacrificable, la mujer no. El hombre guerrero se ha lanzado a conquistas terribles y ha provocado hechos horrorosos en la historia de la humanidad. La mujer no. No hay un Hitler, mujer. No hay una genocida, mujer, que yo conozca, pues, de lo que he leído. La mujer es el límite de un poder del macho que puede aniquilar una sociedad si no es controlable. Por eso esta presencia de la mujer en la fuerza pública es valiosa para estas luchas que tenemos que dar en contra de la corrupción y por cuidar la vida en Colombia. Hay nubes que vienen y hay que alistarnos. Y el presidente de la República tiene la responsabilidad de anunciarlas y de avisarlas. Anoche tuvimos una reunión con la cúpula militar, toda, con usted, general Salamanca, para tomar algunas decisiones que están todavía en proceso. Cómo integrar 16,000 miembros de las fuerzas militares como profesionales y disminuir, por tanto, el número de soldados regulares y caminar entonces hacia un objetivo que está propuesto desde hace tiempo. Se viene construyendo, que es un ejército profesional. Eso significa un mayor costo presupuestal, eso significa una serie de personas que entran al ejército con las ganas de quedarse en el ejército hasta finalizar su carrera, y que entonces van a aprender de las técnicas y de las funciones que hay que tener para lograr que Colombia sea un país en paz. Allí analizábamos la necesidad de que toda la policía que está en labores administrativas, incluida la del Palacio de Nariño,
salga a cuidar la ciudadanía. Para eso fueron entrenados. Esas personas y el mismo Estado han gastado tiempo y dinero para formarse en esa vocación. Esos puestos administrativos que hay tanto en las fuerzas militares, en el ejército fundamentalmente y en la policía deben ser copados por familiares de los oficiales, patrulleros, soldados que han salido de la fuerza pública y que necesitan opciones en su vida civil para vivirla con dignidad. Por tanto, miles de hombres y de mujeres van a salir a cuidar la ciudadanía para aumentar la seguridad ciudadana en las grandes ciudades. No habrá uniformados en los puestos administrativos, eso quedará en manos de civiles, ojalá vinculados a las familias del personal que se ha retirado para un mejor vivir de estas personas. Y ayer, mientras discutíamos estos temas, en el Consejo de Ministros aparecía y nos explicaban los datos que arroja los boletines climáticos del mundo. La NOAA se llama ahora, una institución a la que hay que ponerle cuidado. Vamos hacia una sequía intensa. Después del mes de agosto, y por tanto de aquí al mes de agosto, sobre todo en el Caribe colombiano, hay que recoger agua. Hay que hacer jagüeyes, ojalá en La Guajira. Con el Ejército General tenemos 2 meses, sobre todo en La Guajira, que es donde más afecta este tipo de circunstancias climáticas extremas. De aquí a agosto tenemos ese tiempo. Yo voy a estar gobernando en La Guajira desde el lunes que viene, toda la semana. Allí espero a toda la cúpula militar y policial para diseñar, ojalá llevemos ya los planes para guardar agua en La Guajira, ojalá en todo el Caribe, ojalá nos acompañe la ciudadanía en ese esfuerzo, porque a partir de agosto hacia adelante tendremos circunstancias cada vez más difíciles a través de lo que se llama el fenómeno del Niño, que se nos agrava porque el boletín de las agencias mundiales climáticas anuncian que el fenómeno del Niño más el calentamiento global, que se llama crisis climática, provocarán de ahora en los próximos 5 años eventos climáticos catastróficos, porque pasaremos de 1.5 grados centígrados en promedio de crecimiento de la temperatura de la superficie comparado con los niveles anteriores a la revolución industrial. Estas palabrejas lo que indican es que llegamos a donde no teníamos que haber llegado. La ciencia quiso impedirlo, las COPs, el mundo, presidentes, muchos discursos para aquí y para allá, pero el esfuerzo por reducir el consumo de energías fósiles ha fracasado. Y con la función que viene del Niño, calentamiento del Océano Pacífico, entramos a una tormenta perfecta en todo el mundo, una nueva crisis. La sequía y eventos catastróficos que no podemos predeterminar, ya será tarea de la prensa cuando lleguen a cualquier lugar del mundo, ojalá no lleguen a Colombia, pero sí tenemos ya la certeza de una sequía que va a ser intensa hacia el mes de marzo. Por tanto, el agua es fundamental, por tanto la fuerza pública y policial, y eso lo discutiremos ya en la reunión en Riohacha, tiene la tarea fundamental de cuidar el agua en Colombia, hasta el máximo posible. Tenemos que abrir pozos en La Guajira y en el Caribe colombiano, los famosos jagüeyes, que es forma de recolectar las lluvias y el agua líquida, cambios que tendremos que hacer en el uso del agua en los embalses de esa región,
La sequía también estará en Bogotá, también estará en las regiones del centro, quizás con menos profundidad, pero nos acercamos a una nueva crisis que hay que acometer. Policía, fuerza pública, Estado, gobierno, estaremos fundamentalmente concentrados en que esta nueva oleada ahora de calor, no de agua como sufrimos en diciembre, cuide, no nos produzca más muerte, más hambre, más pobreza. Así que los invito a presentar los planes. Es una acción inmediata en La Guajira. 2 meses tenemos para ampliar la capacidad de reserva acuífera en un territorio que ya ha visto morir lamentablemente miles de niños y de niñas de sed, que no de hambre, sino de sed, por la falta de calidad de agua potable en un país que ha tenido todo el agua y que si hubiera hecho las inversiones prioritarias en esta materia, no debería estar viendo, y termino aquí mi discurso, morir viejos y viejas y morir niños y niñas de sed. Creo que ese es un tema que tenemos que superar como sociedad. Es más, si no lo superamos no podremos llamarnos una sociedad. Poder tener el vaso de agua potable aquí, saber que un niño allá no puede tenerlo y muere. No es posible. Así no podemos ser nación. Así no podríamos ser una democracia. Y así no podríamos construir la paz. La paz no es un acuerdo con guerrilleros, eso no es cierto. Yo lo puedo constatar con mi vida personal. La paz es un acuerdo de la sociedad, no de la guerrilla o de los grupos armados hoy, llámense como se llamen. La paz no está entre los armados, la paz está entre la sociedad civil. Y la sociedad civil, para encontrar la paz, tiene que encontrar las fórmulas en donde no se excluya a la gente más débil, sino que la gente más débil tenga la posibilidad de vivir en nuestro país. Y hoy el tema del agua, a partir de estos meses que vienen, se nos volverá el eje de la exclusión o de la inclusión. Nuestro deber es que el agua llegue a todos los rincones del país, a pesar de una crisis climática que vamos a sentir como nunca antes la habíamos sentido. No es alarma, es cuidado. Tenemos que cuidar el agua. Y espero de la policía, de ustedes, mujeres, miembros de esta institución, de usted general y del alto mando militar, la ayuda más intensa posible para sobrenavegar esta nueva crisis que se avecina. Gracias, muy amables por haberme escuchado.